donde no sería tal vez tan complicado ofrecer todas las garantías que ese centro de inseminación, si es necesario, que ni siquiera vacuna contra fiebre aftosa, que tiene bioseguridad suficiente como para garantizar la no introducción del virus, pudiese exportar semen a países que no comprarían a partir de un país infectado. Es simplemente a modo de ejemplo. Para aclarar un poco más esto, veamos cómo es el proceso de establecimiento, de aprobación y reconocimiento de un compartimento. El primer punto. El sector privado y oficial deben estar de acuerdo que es conveniente el establecimiento de un compartimento. Los dos tienen que estar de acuerdo que eso conviene al país. Segundo, deben definir qué actividades y responsabilidades va a desarrollar el sector privado y cuál es el sector oficial. En general, la mayoría de las actividades son desarrolladas por el sector privado y en general el control y supervisión de esas actividades son realizadas por el sector oficial. No en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría de las actividades y los controles. Un punto que debe tener en cuenta cualquier país antes de embarcarse en el establecimiento de un compartimento, que es una tarea compleja, requiere inversión, requiere un montón de compromisos, es la conveniencia de discutir con el país o países importadores que nosotros quisiéramos que nos reconociesen ese compartimento, cómo ven ellos la posibilidad de que si nosotros estableciésemos un compartimento cumpliendo los requisitos de la OIE, ellos nos aceptarían ese compartimento. Y no embarcarse a hacer todo, hacer la gran inversión, y cuando tengamos todo realizado, hablemos con nuestra contraparte y nos diga, no, yo ni loco les compro de un compartimento. O sea, uno primero debería ver qué grado de factibilidad tiene su aprobación por la o las contrapartes. Tercero, la autoridad veterinaria es la responsable de aprobar el compartimento, la autoridad veterinaria del país donde está el compartimento. Pero esa aprobación debería ser capaz de demostrar que ese compartimento cumple con las recomendaciones de la OIE. Y existe la posibilidad que el país intercambie información con la OIE durante el proceso de la definición de actividades y responsabilidades, así como durante la aprobación, para ver si se están o no cumpliendo con los requisitos de la OIE. Y por otra parte, en algunos casos pueden recibir ayuda y asesoramiento por parte de la gente de la OIE. El país exportador obviamente debe mostrar transparencia en la notificación de enfermedades y en la auditoría de los procesos de control y vigilancia en los que se basa el compartimento. Y eso debe convencer al país importador como para que tenga la confianza necesaria como para decidir reconocer oficialmente el compartimento. Dentro de ese reconocimiento, tiene que estar establecido dentro de los documentos del compartimento el acuerdo que hay entre el país importador sobre los procedimientos necesarios para mantener la condición de libre e incluso qué ocurriría en el caso de ocurrencia de enfermedad de fiebre aftosa en el país, no dentro del compartimento.
¿Qué ocurre dentro del compartimento? Ya está. El estatus no oficial, pero libre del compartimento se pierde. Pero si ocurre fuera del compartimento, debería estar establecido qué es lo que se debe hacer. En general, lo que se hace es, ocurrido un foco, el país inmediatamente suspende todas sus exportaciones del compartimento, prepara la documentación necesaria para explicar a su contraparte y garantizarle que la ocurrencia de foco de aftosa fuera del compartimento no ha puesto en riesgo la condición de libre del compartimento, que el país ha tomado las medidas necesarias para controlar el foco o está en el proceso de, y que tiene las suficientes medidas de bioseguridad para garantizar que ese compartimento está libre y podría seguir exportando, si el país considera que todo eso lo convence, se reiniciaría de forma inmediata, a partir de ese momento, la reanudación de las exportaciones. Esas son las ventajas. Es decir, nosotros en esta presentación hemos visto la utilización de zonas para prevenir y controlar, para facilitar la prevención y control de las enfermedades, para facilitar el comercio internacional e incluso en algunos casos entre zonas de diferente estatus en un país, y para facilitar o minimizar las consecuencias negativas ante la ocurrencia de un foco de fiebre aftosa en un país o una zona libre. Tenemos varias alternativas. ¿Cuál es el problema? Este es el problema. ¿Cuál es la mejor alternativa? Si esperan una respuesta, no se las voy a dar. Eso les toca a ustedes. Ustedes deberán analizar dentro del contexto de cada caso en particular, de cada circunstancia en donde ustedes deban aplicar o aspirar a una zona libre, a una zona de protección, instalar una zona de contención o decidir establecer un compartimento, ¿cuál es la mejor alternativa? Muchas gracias por la atención y cuando la Secretaría considere conveniente, podemos o intentaré aclarar dudas o responder preguntas o agradeceré sus comentarios. Muchísimas gracias. Magdalena o Gabriela, sí, les dejo el micrófono. Aquí estamos. Perfecto, Sergio, muchas gracias, muy interesante. Y sí, tenemos algunas preguntas que voy a iniciar, así le damos continuidad a esto. Nimer Guzmán nos consulta qué es la vigilancia pasiva. Magda, yo sigo haciendo las preguntas, ¿no? Bueno, si no le molesta, mañana vamos a hablar de vigilancia, pero en términos generales, muy generales, la vigilancia pasiva se refiere a que la recolección de la información no se va a buscar activamente por parte del personal de las organizaciones sanitarias, de los servicios sanitarios, sino que llega desde los productores o desde los veterinarios privados o con toda la gente que interactúa con los animales por una notificación espontánea de ellos al servicio veterinario. Por eso se lo llama pasiva. No es porque no se haga nada, es porque la información llega en forma pasiva, no es el servicio veterinario el que activamente va a buscar la información. La próxima, por favor, si es que está contestada. Gracias, Sergio. Sí, la próxima es del doctor Alejandro Pérez. Dice, el doctor Duffy menciona que es válido compartimento libre de fiebre aftosa en país libre. En ese caso, ¿puede diferenciarse sin vacunación y o otra especie que no sea el bovino?
Pero ¿qué sucedería con PPC, peste porcina clásica, por ejemplo? Perdón, sí, ¿me podés repetir la pregunta? Pero no entendí bien. Sí. Bueno, tú mencionas que es válido compartimento libre de fiebre aftosa en país libre. Dice, en ese caso, ¿puede diferenciarse sin vacunación o otra especie que no sea bovino? Por ejemplo, ¿qué sucedería en el caso de peste porcina clásica? Bueno, en primer lugar, si uno mira el capítulo de fiebre aftosa, está claramente diferenciado que hay un estatus oficial de libre con vacunación y libre sin vacunación. E incluso es muy probable que sí, que los compartimentos puedan ser reconocidos tanto libres con como libres sin vacunación para el caso de fiebre aftosa. En el caso de peste porcina clásica, para ser libre, de acuerdo con el código, los animales no deben ser vacunados, o si fuesen vacunados debería contarse con una metodología lo suficientemente probada para diferenciar animales vacunados de infectados, por lo que en la práctica hoy los países reconocen como libre de peste porcina clásica a aquellos países que son libres sin vacunación. Por lo cual, es una opinión personal, no creo que ningún país reconozca como libre un compartimento de peste porcina clásica en donde se esté vacunando y alrededor todo el país esté vacunando o esté infectado. Pero es una opinión personal. De todas maneras, yo diría, yo le he dejado a la Secretaría un trabajo de la doctora Sara Khan, que presentó en la conferencia regional de la OIE para las Américas hace un par de años atrás, donde ella hace una revisión muy interesante de los compartimentos que se han aplicado y han sido aprobados por las autoridades veterinarias. Y esos son la mayoría en aves, hay unos muy pocos en cerdos, hay uno solo en ovino, en nuestro país de la región, en Uruguay. Pero es muy interesante ver cuántos de esos fueron reconocidos por un país importador. Y se van a dar cuenta que no es fácil para nada. Les recomiendo que lean ese trabajo. La próxima, por favor. Muy bien, desde Bolivia, el doctor Peñaranda consulta si existe algún modelo en el mundo de compartimento libre de aftosa en bovinos en sistemas extensivos de producción que sirva como orientación para otros que tengan interés. Lamentablemente, que yo tenga conocimiento, no. No hay ningún compartimento de bovinos donde ningún país lo haya establecido y menos que algún país importador lo haya reconocido. Así que no tenemos modelo, excepto el caso muy particular de los ovinos en Uruguay, que eso creo que la gente de la Secretaría les puede dar. Hay un documento cómo se hizo, pero es un caso muy, muy particular. No es un sistema extensivo de cría de bovinos para nada. La próxima. Sí, por supuesto que todos queda constancia en el chat que agradecen tu presentación y que es excelente, ¿verdad? Otra pregunta dice, ¿irías a algunos ejemplos exitosos de compartimentación actuales o anteriores y de zonificación? ¿Y qué medida los hicieron exitosos? O sea, pregunta eso, ¿no? Sí, dividámoslo en dos. Una, tenemos muchísimos ejemplos, que es la zonificación. Creo que la mayoría de los países de Sudamérica, excepto posiblemente Uruguay y Chile tal vez hace muchos años atrás, encararon el control y la erradicación de la fiebre aftosa en forma progresiva por zonas. El caso más paradigmático posiblemente sea Brasil por
su extensión geográfica, pero también lo hizo la Argentina, lo hizo Bolivia, lo hizo Perú, lo hizo Ecuador, lo hizo Colombia, lo está haciendo Colombia. Así que ejemplos son muchísimos. ¿Qué estrategias se aplicaron? Nuevamente, depende de las circunstancias. Yo simplemente les voy a dar un ejemplo. La Argentina encaró el control y la erradicación de fibra aftosa de la Patagonia por las condiciones y el contexto particular que eso tiene, sin vacunación. Y todo el resto del país con vacunación. En el caso de Perú también comenzó con vacunación, pero rápidamente tuvo, no recuerdo exactamente, pero era aproximadamente el 90 o el 95% de su población bovina era libre sin vacunación y el 5 o el 10% libre con vacunación. Brasil tiene partes libres con y libres sin. ¿Por qué? De acuerdo a las condiciones epidemiológicas, de acuerdo a las circunstancias, y no es menor, de acuerdo a los intereses comerciales, que evalúe si se justifica o no correr el riesgo, un análisis de riesgos y beneficios de dejar de vacunar, qué riesgos corro, qué beneficios obtengo. Es decir, zonificaciones hay muchos ejemplos en la región con diferentes estrategias. De compartimentación, repito, no hay ningún ejemplo, ni en la región, ni que yo sepa de fiebre aftosa. La próxima, por favor. Muy bien, mientras tú le dabas la explicación al doctor Nímer Guzmán, en la que preguntó qué es la vigilancia pasiva, hizo un comentario que decía, el código habla de vigilancia colaborativa. Eso quería aclarártelo porque lo estaba haciendo mientras tú le respondías y me parece que él interactuó, pero bueno, en el chat se nos va pasando. Paso a la próxima pregunta. Para un país como Paraguay, que tiene dos regiones bien definidas y separadas físicamente, ¿sería factible y recomendable o no aplicar la zonificación? Bueno, de mi parte me parecería un poco imprudente decirle a Paraguay qué tiene que hacer. Así que la respuesta va a ser dentro de un marco teórico. Son ellos los que mejor saben y merecería un análisis mucho más profundo que lo que yo conozco hoy de Paraguay. Pero en términos generales, lo primero que uno debe plantearse cuando uno dice, ¿me conviene hacer dos zonas? Hablando en este caso de dos zonas. Lo primero a analizar es cuál es la factibilidad de mantener dos zonas cumpliendo todos los requisitos necesarios para que esas dos zonas sean no solo reconocidas como libres, sino mantenidas. Y también para que en caso de ocurrencia de foco en una zona, uno esté en condiciones de demostrar que la otra zona estuvo suficientemente protegida y separada de la que ocurrió el foco para que no se vea afectada por la ocurrencia en la otra zona. ¿Cuáles son los factores claves para eso? Son varios, yo simplemente voy a mencionar algunos. Uno son las condiciones geográficas. ¿Existen límites geográficos que faciliten la separación entre las zonas o no? Los circuitos comerciales. Si los circuitos comerciales son interrelacionados entre las dos zonas y necesariamente interrelacionados, ¿la experiencia qué demuestra? Que los circuitos comerciales no se rompen por disposiciones administrativas de ningún servicio veterinario prácticamente. O son permeables o se genera un movimiento no controlado de animales entre las dos zonas que implica mucho más riesgo que un movimiento controlado. Es decir, la gran conveniencia de las dos zonas es, si están en condiciones de mantenerlas realmente, obviamente
la ocurrencia de un episodio de aftosa en una zona no afecta a la otra. Sobre todo cuando una zona uno la podría considerar como de mucho más riesgo de introducción de aftosa que la otra zona. Pero hay que tener en cuenta cuál es la factibilidad de mantener esas dos o más zonas separadas, teniendo en cuenta todos los factores que influencian, incluidos algunos de los que yo nombré. La próxima. ¿Cómo se define la zona de contención geográficamente? La zona de contención geográficamente debe ser, primero, una zona que contenga todos los focos. Esa es la primera condición, tiene que tener todos los focos. Ahora, acá existe un dilema que es ¿qué tan grande me conviene hacer la zona de contención? Si la hago muy grande, voy a estar más tranquilo si aplico la alternativa 1, que si me ocurre después de 2 semanas algún foco, a ver, si yo incluyo una zona grande, voy a estar seguro de que incluí todos los focos. Y no, después de establecida la zona de contención, me puede aparecer un foco que era viejo, pero fuera de la zona de contención. Con lo cual, perdería el estatus de todo, por haber hecho la zona de contención muy chica. ¿Cuál es el inconveniente? Que hay una zona del país más grande que tiene todas las restricciones de una zona de contención por ser zona infectada. Entonces, uno tiene el dilema de decir, ¿qué tan seguro quiero de que abarque todos los focos, pero que no sea tan perjudicial? A partir de ese dilema es que se generó la segunda alternativa, que fue, ¿por qué no damos la alternativa de hacer una zona donde tal vez no se controlen todos los focos inmediatamente, pero garanticemos que alrededor, en una zona más grande, no hay focos durante 2 semanas ni va a haber focos en el futuro? ¿Cuál de las dos alternativas es más conveniente? Nuevamente, lamentablemente no hay una receta. Es una cuestión que tiene que analizar cada país en cada situación particular, junto con el sector productivo, y analizar ventajas, riesgos y consecuencias negativas que puede tener cada decisión. La próxima. Bien. Consulta, en una zona de contención, en un país libre con vacunación, ¿es conveniente no hacer sacrificio y solo vacunar? En este caso, ¿la OIE reconoce solo vacunar? Sí, totalmente. Si ustedes miran en el código, tal vez en la transparencia que yo presenté no estaba del todo claro, pero el requisito es haber aplicado el sacrificio sanitario o haber aplicado alguna medida, no recuerdo bien el nombre, para controlar equivalente. Una medida equivalente, en el caso de fiebre aftosa, es la vacunación de emergencia. Sí, se puede aplicar y no aplicar el sacrificio sanitario. Obviamente, depende mucho la decisión de cuántos focos tengan. Si ustedes en la zona de contención tienen 2 focos, más allá de lo que diga el código, como país les va a convenir eliminar las fuentes de infección de una sola vez y definitiva, y no correr el riesgo de que dentro de esos predios todavía esté circulando virus. Aparte de que pueden tomar la decisión, además, de vacunar o no de emergencia en otros predios.
Pero yo creo que en los lugares donde hay focos, sí, ahí tienen que producir el sacrificio sanitario en la medida que sea factible. Si ustedes empiezan y tienen 55 focos, bueno, no sé si van a estar en condiciones de afrontar el sacrificio de tantos predios y tantos animales. Por eso insisto, no hay un blanco-negro. Hay que analizar cada caso en particular. Próxima. Sí, podemos ir cerrando las preguntas. Magdalena, yo hago esta que viene, tú la siguiente. Los compartimentos, doctor, ¿están influenciados con los tratados de comercio entre países? Acá vi una preguntita en el chat, se la contesto porque está relacionado con el compartimento. Alguien pregunta si uno puede tener un compartimento libre para más de una enfermedad al mismo tiempo. Sí, si son capaces de hacerlo, sí. No hay nada que lo prohíba. Como podrían tener una zona libre para aftosa y libre para peste que geográficamente coincidan. Ahora, generalmente es muy difícil que coincidan, son diferentes sistemas de producción, diferentes áreas, pero teóricamente sí. Con respecto a la pregunta, las normas de la OIE son recomendaciones, donde si un país quiere tener el reconocimiento oficial para una enfermedad, se constituyen en una obligación. Si usted, digámoslo así, si vos querés que la OIE te reconozca como libre, es una exigencia cumplir con todo eso. Si no, la OIE no te lo da. Ahora, ¿la OIE te puede exigir que vos cumplas todas las recomendaciones? No. Es una decisión soberana de cada país que hace con sus enfermedades. Ahora, el país puede negociar bilateralmente con otro país un acuerdo menos, igual o más exigente que lo que establece el código. Es un acuerdo bilateral. Y hoy en el mundo existen muchos acuerdos bilaterales. Y creo que en la zona, lamentablemente, tenemos muchos ejemplos de acuerdos bilaterales donde a los países libres con vacunación nos exigen requisitos equivalentes a países infectados con programas oficiales en vigencia. ¿Qué es? En resumen, exportar carne sin hueso, madurada, deshuesada y sin los principales ganglios linfáticos, cuando el código no establece eso. Ahora, la realidad del mundo es esa. El código da las recomendaciones. ¿Cuál es la gran ventaja de cumplir con el código? Que la Organización Mundial de Comercio, que es en términos generales el árbitro para dirimir disputas comerciales, utiliza las normas de la OIE como referencia para el comercio internacional de animales y de productos de origen animal y de zoonosis. Entonces, ante una disputa, uno tiene el aval de la OIE de que está haciendo lo que las recomendaciones internacionales dicen. Y por supuesto, para negociar con otros países, la carta inicial que tiene un país que pretende exportar es decir, miren, arranquemos la conversación de esta manera. A mí me reconoció la OIE. O sea, uno arranca con un aval. Eso no quiere decir que el otro país le va a decir, ah, está bien, ya está, me conformé. Puede decirle, eso es para empezar. Así que yo creo que los acuerdos bilaterales existen, van a existir. Es más, se piensa que cada vez van a existir más. Y hay que tenerlos en cuenta. Ahora, una cosa no descarta la otra.
Que existan acuerdos bilaterales no significa que no valga la pena tratar de cumplir con las normas reconocidas internacionalmente y conseguir el estatus oficial de libre dentro del marco de la OIE. ¿Ustedes? Muy bien, Sergio, vamos a dar cierre con la última consulta que hace Macalister Tafur. Y menciona que entendiendo que no hay un reconocimiento de la OIE a los compartimentos, ¿cuál es el alcance de la intervención de la OIE durante el establecimiento de los mismos? Está bien. ¿Por qué la OIE se interesó en los compartimentos? Porque varios países lo vieron como una alternativa, particularmente con la influenza aviar. Porque la industria aviar está integrada verticalmente y muchas veces se manejan con medidas de bioseguridad y de manejo no idénticas, pero sí comunes a todo lo largo de la cadena, incluso hasta en el lugar donde se faena. No había ninguna directriz ni ninguna recomendación de cómo se podía establecer un compartimento. Los países solicitan a la OIE si la OIE podía desarrollar las directrices y recomendaciones para el establecimiento de esos compartimentos. A partir de ahí, la OIE desarrolla eso que se había pedido y en el código figuran esas recomendaciones. Entonces, hoy los países tienen la posibilidad de tener una guía para decir, bueno, si yo quiero establecer un compartimento para negociar con otro país, sigo las directrices de la OIE. Lo que yo quiero resaltar acá, que cuando yo hablo de normas de OIE, las normas de OIE no las fija el Departamento de Estatus de la OIE o el Director General de la OIE o la Comisión Científica o el Grupo Ad hoc de Fibra Aftosa. No. Cualquiera de esos grupos, en una secuencia establecida, genera propuestas que llegan a la Comisión Científica, llegan a la Comisión del Código. Esas propuestas quedan a disposición de los países tienen oportunidad de hacer comentarios, objeciones, pedir inclusiones. Eso cumple 2 ciclos. Cuando se considera que está más o menos aceptable, se presenta en la Asamblea Mundial y son los 182 países miembros de la OIE que los aprueban por votación, donde cada país tiene un voto. Es decir, las normas que, si un país establece un compartimento de acuerdo con la OIE y quiere negociar con otro país miembro de la OIE, tienen la herramienta para decirle, pero esto está dentro de la OIE, esto es lo que aprobé yo y lo que aprobaste vos. De nuevo, no es garantía que el otro país diga, sí, tenés razón, lo voy a cumplir. No, no es una garantía. Pero sin duda, el rol de la OIE en esto es darles esas directrices y recomendaciones, pero no toma la responsabilidad, como es el caso de las zonas, de decir, la OIE oficialmente dice que después de analizada toda la documentación enviada por el país, este país cumple con los requisitos establecidos en el código. Y eso es un estatus oficial. No sé si con eso queda más o menos clara la pregunta. Clarísimo, doctor Duffy. Muchísimas gracias. Tu claridad, bueno, no paran las felicitaciones y el agradecimiento a tu presentación. Nosotras quedamos por aquí, le damos la palabra al secretario técnico del CBP y nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. Si me permitís, simplemente agradecerles a ustedes desde la Secretaría, a las autoridades del CBP y a todos los que han participado y bueno, ojalá mañana nos podamos ver de nuevo. Un gran abrazo para todos y cuídense del COVID. Igualmente. Víctor, tú cerrás el evento. Muchas gracias, Gabriela, Magdalena, a ustedes por el trabajo que hicieron, excelente trabajo.
Muchas gracias, doctor Sergio. Realmente tu presentación ha sido fabulosa, muy clara. Me sumo a los comentarios de los participantes que estuvieron aquí presentes. Y también tomamos la palabra de que los servicios veterinarios debemos estar trabajando todos, mirando las nuevas normas, los estudios que estamos teniendo en el código, sobre todo en estos temas, como dijiste, son temas horizontales de gran interés, sobre todo saber que hay herramientas, que no todo está perdido cuando uno tiene una ocurrencia en su país. Así que la idea hoy que tenemos como CDP también es llegar a todos los colegas de los distintos puntos de todos los países. Estas presentaciones que hoy vimos aquí, la que vimos en la presentación anterior, generalmente se dan en una COSALPA, en una reunión OIE, donde generalmente participan los delegados y algunos invitados. Hoy tuvimos el privilegio de poder escucharte y poder realmente observar y ver cómo funciona todo este sistema de la zonificación, compartimentación y zona de contención. Les invitamos mañana a que nos prendamos de vuelta a las 9:30 de la mañana con una presentación sobre vigilancia epidemiológica en este proceso de transición de libre de fiebre aftosa con vacunación a libre sin vacunación. Ese es un tema también muy, muy motivante. Así que les esperamos de vuelta. Quiero agradecerles a todos los colegas de la CAN, del OIRSA, los colegas de todos los países del CDP que estuvieron prendidos. Realmente les agradecemos muchísimo la colaboración y estamos recibiendo propuestas. Queremos propuestas, temas que sean de interés para los países de la región y así poder realmente en este tiempo de pandemia poder estar cerca de ustedes con los temas que son realmente de gran impacto para todos. Así que muchas gracias, doctor Duffy, una vez más. Nos vemos mañana y a todos muchas gracias por la participación. Hasta luego. Excelente, doctor Maldonado. Felicitaciones. Hasta mañana a todos. Chao, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Gracias, Gracias, Victoria.